es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. ¿Qué tal si toma su Biblia y declaramos juntos? Dígale ahí: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tu Espíritu me va a hablar, me va a llenar y me va a guiar. Por eso te pido que me enseñen a escuchar y me lleves a practicar lo que quieres hablar. Isaías 40, versículo 3. Dice la palabra de Dios allí: una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra sobre nuestras vidas, Señor. Quiero pedirte, Rey, con temor y temblor, Señor, que tú guíes, filtres y coloques lo que tú quieres hablar a tu pueblo, y que nos des una visión, Señor Jesús, cada día más alineada a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, y quita todo aquello que estorba a tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y creemos que tu Santo Espíritu va a hablar a nuestros corazones el día de hoy. Amén y amén. Bueno, estábamos en una serie. ¿Cómo se llamaba la serie? ¿Se acuerdan? Espérenme que estoy aquí cuadrando una cosa que faltó. ¿Listo? Listo. Estamos en una serie que se llama Nuestra Cultura. Pero entonces, me gusta este concepto de los periodistas. No sé si hay algún periodista acá. Cuando los periodistas procesan las noticias, ellos van guardando noticias para que cuando haya dificultad, pues sacan las noticias. Ellos les llaman guardar las noticias en la nevera. Es decir, hay noticias que ya están ahí preparadas para sacar después. Cuando uno prepara una serie, ¿sí?, de la palabra, la verdad es que la palabra es tan profunda que siempre quedan como temas que uno dice: no, en esos 35 o 40 minutos no alcanzo a meter. Esto que les quiero compartir en estos 2 domingos, ¿sí?, tiene que ver con eso, con cosas que uno no alcanza a decir, pero que creo que son importantes no dejar pasar en todo esto que tiene que ver con cultura. Y seguramente las mujeres quedaron como: uy, ¿cómo así? ¿Real otra vez tan rápido? Hay real muy rápido porque nos vamos para misión la siguiente semana y tenemos 3 noches de altar también. Entonces, por eso real se adelantó y se anticipó. Listo, para que lo tengas en cuenta ahí. Pero vamos entonces a la palabra de Dios, a Isaías 40. ¿Qué tiene que ver esto con este tema? Quiero darte un contexto de lo que Isaías está diciendo aquí. Terminemos de leer el versículo 4 y 5. Dice: se levantarán todos los valles y se allanarán todas las montañas y colinas. El terreno escabroso se nivelará y se alisarán las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Quién lo dice? El Señor. Este texto, como usted lo ve allí, ¿sí?, yo le voy a poner una tarea. Usted tiene que llegar a su casa hoy y leer Isaías 40, ¿sí?, con lapicero y resaltador al lado. Si usa cuaderno, use cuaderno. Yo le voy a pedir, ¿quiénes van a hacer la tarea? Gloria a Dios, los que no levantaron la mano ya verán, ¿sí o no? Pero haga la tarea. Le voy a pedir que lea el Isaías 40 como una tarea para usted, porque hay muchas cosas que yo no le alcanzo a decir acá. Yo quiero darte el contexto e introducirte por qué Isaías 40 es un texto fundamental a la hora de hablar de cultura, y especialmente a la hora de hablar de esta palabreja nueva, ¿sí?, tal vez para muchos, que se llama cosmovisión. Algunos que ya han hecho Libertad en Cristo, ¿sí?, ya la conocen, ¿cierto? Pero yo hoy te la voy a presentar desde esta perspectiva. ¿Por qué es importante Isaías 40? Hace algunos días leíamos en Experiencia Bíblica en Comunidad los profetas, y cuando llegábamos a Isaías recordábamos algunos puntos que son diosidencias muy especiales, cuando vemos que Isaías es un libro con 66 capítulos. Para muchos es la representación, el WINSIP, el resumen de la Biblia en 66 libros. Eso es lo que tiene Isaías de libros. Es una muy buena causalidad, ¿cierto? Pero además Isaías, en sus primeros 39 libros, ¿cierto?, nos está hablando del juicio.
Los primeros 39 libros de Isaías, el profeta está hablando del juicio, del día venidero, del final de los tiempos. Pero también en el corazón del mensaje de Isaías se nos apunta directamente al evangelio, a las buenas nuevas de salvación. Es decir, como muchas veces le podremos decir a una persona que está empezando en el evangelio, oye, ¿qué leo? Dice una persona y muchos le recomendamos, lee el libro de Juan porque ahí vas a conocer a Jesús. Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando una persona lee Isaías, la estoy apuntando directamente a las buenas nuevas de salvación y al Mesías, porque en medio de Isaías están muchas de las profecías mesiánicas del final de los tiempos, ¿sí? Y de la historia de Jesús, de cómo Jesús lo vivió. Por eso es importante Isaías y en especial este Isaías 40. Pero como le venía diciendo, Isaías 40 parte en dos este libro y lo lleva del juicio, ahora los siguientes capítulos, ¿sí? A la promesa, a la esperanza, a la tierra nueva. Y cuando llegamos allí entonces para tierra nueva, esto se pone muy bueno. ¿Por qué? Porque concuerda con nuestra visión. ¿Y qué hacemos en tierra nueva? Preparamos un camino, ¿sí? Que esto era lo que Juan el Bautista decía, ¿cierto? Cuando profetizaba y hablaba la palabra de Dios, preparamos un camino para el Señor. Eso es lo que hace la iglesia hoy. Y Isaías 40 es un libro de exhortación, de peinada, de cepillada, pero también de esperanza para el pueblo de Dios. Es decir, cuando usted lo lee, no solo va a encontrar, como dice el versículo 1, dice consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el profeta de parte de Dios. Y ese consuelo va acompañado de exhortación, de ánimo, de esperanza. Pero finaliza entonces este contexto de Isaías 40 hablándonos de lo más importante, de lo cual yo quiero afirmar en estos dos domingos, ¿cierto? Tiene que ver con que este libro termina hablando de su gloria y poder. Escuche cómo dice el versículo 5. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá ¿quién? Toda la humanidad. Esto ya pasó cuando Jesús, pero progresivamente lo seguiremos viendo en lo que está por ocurrir, ¿cierto? Porque el pueblo de Dios no debería estar asustado, sino con los ojos abiertos, preparando un camino para la venida del Señor, ¿cierto? Dice el Señor mismo lo ha dicho. Y cuando yo te hablo de gloria y poder, ¿de qué te estoy hablando? De lo que el Señor nos dijo que iba a ser este año con Tierra Nueva, que iba a ser el año del asombro. El miércoles teníamos reunión con los líderes y yo normalmente les presento las cifras, doy cuentas de lo que estamos haciendo. Y yo decía, yo les tengo que dar cuentas basado en el asombro, porque no entiendo cómo estamos ahí. No entiendo quién ha hecho esto. Bueno, no, sí entiendo, sí sé. Lo ha hecho su gloria y su poder. Y Él nos mantiene asombrados, pero ese asombro, ¿sí? En algún momento se puede embolatar. ¿Cuándo se embolata el asombro de Dios? Cuando nosotros dejamos de darle gloria y honra a aquel que es el Rey. Y esto tiene que ver, introduce un poco este tema con lo que quiero compartirte acerca de nuestra cultura. Porque tú ya te aprendiste los puntos de la cultura, hoy no los vamos a repasar, ya hemos hecho examen varios días, pero uno diría, bueno, pues con esos puntos deberíamos vivir mejor. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no se practica esa cultura? Si finalmente esa cultura es la palabra de Dios, ¿por qué no podemos aplicarla? Y tiene que ver especialmente con esta palabrita muy especial que se llama cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Es la forma, te voy a leer la definición, es la forma en la que una persona o grupo percibe o interpreta el mundo, incluyendo sus creencias, sus valores, su visión, su cultura de la realidad, ¿sí? Es decir, cuando explicamos la cultura hablábamos de que el cultivo de un culto correcto genera una cultura correcta. Cuando establezco esa cultura yo tengo que verla, ¿sí? Escojo una visión para verla, una vista. Eso se llama cosmovisión. Es como todo lo que un pueblo hace, alrededor se compara con el mundo y como yo lo asumo. Te lo voy a explicar en las cuatro cosmovisiones que trabajamos y estudiamos en Libertad en Cristo. ¿Listo? La primera cosmovisión, para que tú me lo vayas entendiendo. La primera cosmovisión se llama la cosmovisión animista. ¿Qué es la cosmovisión animista? Tiene que ver precisamente con que está muy apegada al concepto oriental. Me explico. El oriental tiene una conexión especial con las cosas espirituales. ¿Eso es bueno o malo?
Bueno, hoy creo que vamos a sacar la conclusión donde se define si es bueno o malo. Pero la cosmovisión animista basa toda su manera de ver las cosas en las cosas espirituales, en los espíritus más bien, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El pueblo oriental que alcanza unos puntos más elevados de conexión con esos espíritus, toda su cosmovisión, toda su cultura, ¿sí?, la basa en lo espiritual. Por eso se llama cosmovisión animista. ¿Cuál es el problema de esto? Que ellos están tocando una parte, ¿sí?, por la puerta de atrás. Me explico. Es falso que esta conducta oriental, esta cultura oriental haga cosas espirituales y profundice en las energías. Es falso, no es falso, eso es verdad. Lo que pasa es que está por fuera de autoridad. Es decir, el mundo espiritual existe, pero tú decides por qué puerta entras. Porque si el mundo espiritual existe, solo alguien tiene el gobierno sobre ese mundo espiritual, ¿sí? Voy a ponerte un ejemplo. En África y en algunos países de estos, tú puedes encontrar pastores, ¿cierto?, que cuando tienen que tomar una decisión, van y consultan a un brujo. Y uno dice, ajá, ¿cómo así, pastor? Si son pastores, ¿cómo consultan a un brujo? Es una cosmovisión animista. Ellos saben que hay un mundo espiritual y lo consultan. ¿Qué están haciendo? Ser ilegales, porque están consultando por la puerta de atrás lo que solo está bajo la autoridad de Dios, ¿sí? Esa es una cosmovisión. La segunda cosmovisión tiene que ver con la cosmovisión moderna. Ahora ya pasamos de Oriente a Occidente. Y es la cosmovisión en la que muchos de nosotros crecimos. Es una cosmovisión basada en el método científico. Es decir, si podíamos probarlo, ¿cierto?, era cierto, ¿cierto? Si la ciencia lo afirmaba, era de Dios. ¿Cuál es el problema de esta cosmovisión? Que esta cosmovisión puso a la ciencia por encima de Dios, ¿cierto? Y entonces tú y yo que teníamos la fe, teníamos la palabra, si la ciencia lo decía, creíamos. Pero si la ciencia no lo decía, entonces no creíamos. ¿Qué pasa con la cosmovisión moderna? La cosmovisión moderna anula el poder de la palabra de Dios para poder decirme a mí, por ejemplo, que aunque la ciencia ve esto, Dios ve esto. Y me pone por encima la ciencia, ¿cierto? Y así vivimos mucho tiempo. Y así muchos ateos, mucho tiempo, ¿sí?, tuvieron diferencias con nosotros acerca de esto. ¿Cuál es el problema de esta cosmovisión? Es que esta cosmovisión crea un ateísmo funcional en la iglesia. Es decir, son cristianos que son ateos. Son cristianos que conocen la palabra, saben de la palabra, han vivido la palabra, pero si la ciencia les dice cualquier cosa, corren para la ciencia. ¿Y eso qué es? Es un ateísmo funcional. Es decir, usted va a la iglesia, pero es ateo. Porque la ciencia le define su cosmovisión, ¿sí?, las gafas con las que usted ve su cultura y todo lo demás. ¿Listo? La tercera, penúltima, es la cosmovisión posmoderna, que es la cosmovisión que nosotros estamos viendo hoy, ¿sí? La que estamos viendo, yo te la voy a resumir de esta manera. Es la cosmovisión de la ideología. Es la cosmovisión, ¿sí?, que se basa en las emociones, en los sentimientos y no en los principios. Es la cosmovisión que dice, si yo me siento pájaro, soy un pájaro. Pero yo te veo un hombre, pero soy pájaro, yo me siento así. ¿Sí me entiende? Esa es una cosmovisión posmoderna. Al punto que me ha pasado a mí antes, yo como a veces sufro de alpiste se llama Alzheimer con despiste. Bueno, pero a veces me confundía y esos baños a veces son muy raros y me meto al baño equivocado, ¿no? Y yo antes entraba a un baño equivocado y a mí me daba pena, yo me ponía rojo, yo decía, qué pena con la señora. Yo veía que entraba una señora y yo dije, ella está equivocada, soy yo. Cuando veía, ay, soy yo, qué pena, Dios mío. Ahora no, ahora ya no me da pena. Y es más, la gente ya ni le dice nada a uno porque dice, ah, seguro se siente mujer. Eso es una cosmovisión posmoderna, basada ya no, ¿sí?, ni siquiera en la ciencia. Porque esta cosmovisión niega la ciencia, en la cual se apoyó mucho tiempo de la historia para justificar su verdad. Y ahora en el posmodernismo es las emociones, lo que yo siento. Tú y yo entonces empezamos a preguntarnos, y bueno, pastor, y si esa es la cosmovisión, ¿cuál me toca a mí? ¿Cuál debería ser la mía? La nuestra tiene que ser una cosmovisión bíblica, basada en la verdad. La cosmovisión posmoderna, de hecho, hace que todo sea relativo. Tú te metes en problemas cuando en esa cosmovisión tú dices, Jesús es la verdad
el camino y la vida. Estás en problemas, porque esa cosmovisión dice, no, puede haber otra verdad, todos tienen razón. Y ahí el cristianismo es una piedra de tropiezo. Esa cosmovisión posmoderna confronta, en algo que muchos seguramente han oído, en la batalla cultural, ¿cierto?, los principios. Y tú y yo entonces debemos tomar una decisión para poder operar nuestra cultura. Y es tomar la cosmovisión bíblica, que es una cosmovisión basada en la verdad, ¿sí? Porque dice la palabra además que la verdad nos hará libres. Ahora, me encanta cómo lo dice el doctor Neil Anderson, porque acuña de esta manera en su discipulado y dice, la verdad es verdad, aunque nadie la crea. Y la mentira es mentira, aunque todos la crean. ¿Cuál es el lente para poder ver esa cosmovisión? Tu cosmovisión son las gafas con las que tú empiezas a ver el mundo. Y para la iglesia es muy importante que esas gafas sean las gafas correctas. Porque a través de esas gafas tú vas a ver todo, vas a enfrentar todo en tu vida. Y si no tienes claro, entonces esa cultura del reino de la que hablamos se va a diluir en el camino en una vida compartimentada. Yo traje este ejemplo acá para ver si me logro hacer entender, pero quiero que me lo entiendas de esta manera. ¿Qué es una cosmovisión? Es cómo tú ves tu vida, ¿cierto? Es cómo tú te pones los lentes, ¿cierto?, para ver tu vida. Estos son los lentes de la verdad, ¿cierto? Claro, sin el Espíritu usted se los pone y dice, veo borroso, pastor, pero con el Espíritu lo ves bien. Dice la palabra que sin el Espíritu es muy difícil entender esto, pero con el Espíritu tú lo entiendes, ¿cierto? Ahora, hay otras cosmovisiones. Mire, yo traje unas que me prestaron, ¿cierto? Hay otras cosmovisiones, ¿cierto? Mire, aquí traje otras, mire. Son chéveres. Hay muchas maneras. Tú tienes que escoger cuál es tu cosmovisión. Porque cuando tú no escoges cuál es tu cosmovisión, vas a vivir una vida compartimentada. Es decir, cuando estás diseñado para ser uno, tú vives dos vidas. Y este es el problema de no tener una cosmovisión bíblica. Tú tienes una vida, ¿sí?, donde está toda, en esta cajita está de lunes a sábado. Y en esta cajita está el domingo. Y hay cristianos que viven así, ¿cierto? Hay cristianos que viven así y dicen, ay, hoy es domingo, sáquelos, ¿cierto? Saque la caja del domingo. Y lo otro, no, lo otro me toca a mí. Se llama una vida compartimentada. Peter Escasero suele decirlo en su quinto postulado acerca de la espiritualidad emocionalmente enferma como una vida que se divide entre lo secular y lo sagrado. Muchas veces me confundí cuando yo empecé a pastorear, ¿sí? Porque mi esposa, que es la comunicadora y me corrige toda la semántica, me decía, pero ¿tú por qué dices eso? Y era que yo decía, mire, cuando yo trabajaba en el mundo, y entonces ella me miraba y me decía, ¿y es que ahora no trabaja o qué? Y yo decía, pues sí, ¿no? No, yo trabajaba y trabajo. Pero esa concepción que tenemos nosotros de una cosmovisión errada, no bíblica, hace que tú pienses que lo que tú haces por fuera tú lo puedes manejar. Hace que tú pienses que esta cajita es la que confirma que tú vas bien. Y que esta la tomas. Y a veces la tomas cuando vas mal, ¿sí o no? Porque no te pones las gafas correctas. Porque tu cosmovisión no es bíblica, entonces tienes otra cosmovisión que hace vivir una vida compartimentada, ¿sí? Y tú y yo no podemos vivir esa vida. ¿Por qué no podemos vivir esa vida? No podemos vivir entre la vida real y la vida espiritual. Porque nosotros no fuimos creados en partes distintas. Pablo dice a Tesalónica, serán presentados irreprochables, cuerpo, alma y espíritu. Un solo, no dos, y mucho menos tres, ¿cierto? Seremos presentados uno solo. Por eso un cristianismo con vidas compartimentadas es un cristianismo que tiene una cosmovisión no bíblica. Puede ser cualquiera de las otras, pero no una bíblica. En esa cosmovisión compartimentada, tu fe es un aspecto de tu vida. Es algo que se toca el domingo, ¿cierto? Cuando estás con los cristianos, cuando no. Entonces, ¿cómo vive ese cristiano?
con una doble vida, porque no tiene una cosmovisión bíblica. El cristianismo, la palabra de Dios fueron dados para que nosotros fuéramos los mismos, aquí y aquí. Te voy a poner ejemplos coloquiales. ¿Qué es una vida compartimentada en una familia? Una vida que tiene presupuesto de ella y presupuesto de él. Eso es una vida compartimentada. Una vida donde en la iglesia hablamos algunas cosas, pero el resto, lo mío es lo mío y lo suyo es lo suyo. Una vida compartimentada es una vida donde un hombre y una mujer tienen secretos. Viven juntos y tienen secretos. Ahora, yo te lo voy a decir, yo te entiendo, hombre, cuando uno como hombre quiere aguantar la carga y no pasar la carga a la esposa. Eso es natural en tu protección como hombre. Pero cuando uno está casado, secretos no hay. Eso es una vida compartimentada. Y la palabra dice que una casa así no se puede sostener. Tenemos formas diferentes, pero compartimentados no. Porque una casa compartimentada no se sostiene. Es un principio. Y es un principio de la cosmovisión bíblica. Por ejemplo, ¿dónde meto mis relaciones? Porque cuando las voy a tener, las quiero conseguir por aquí. Pero cuando tengo problemas, las quiero meter aquí. ¿Dónde meto mis relaciones sentimentales? ¿Dónde meto mis relaciones sexuales? En la misma caja, porque no deberían ser dos espacios, debería ser solo uno. Esa es la cosmovisión bíblica. Y eso me lleva a concluir sencillamente que la vida compartimentada, la vida por fuera de una cosmovisión bíblica que hace que la cultura se permee, se tergiverse y no esté orientada en principios, nos lleve a tener unos síntomas. Y yo te quiero dar 3 síntomas claves, ¿sí?, de una vida compartimentada, de una vida con una cosmovisión partida en 2. El primer síntoma, Mateo 6, versículo 31 al 34. Dice la palabra de Dios lo siguiente: así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes ¿qué? Las necesitan. Entre otras cosas, este primer síntoma se llama ansiedad. Wow. Porque pueden haber personas que están batallando con la ansiedad. Y yo te quiero decir lo que este texto dice. La palabra dice, no estén ansiosos. El mundo está preocupado por esta caja, pero tú no. El mundo está ansioso por esta caja, pero tú no deberías estar ansioso porque tú no deberías tener 2 cajas, deberías tener una. Porque ¿qué es lo que pasa? Mira lo que dice aquí la palabra. Los paganos andan tras todas estas cosas, tras el carrito, la casita, la empresita. Estamos en Cali, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? El viajecito, las vacacioncitas. Los paganos también andan detrás de ellas. ¿Qué te hace diferente a ti? Que tu padre sabe lo que tú necesitas. Tu padre sabe que necesitas el carrito, la casita, el trabajito, todo esto. Pero Él no te llamó para que lo tengas de esta manera. Él te llamó para que seas uno en todas las maneras. Porque me encanta cómo lo dice el doctor Neil Anderson. Hoy estoy conectado con Libertad en Cristo porque he estado estudiando, ¿cierto? La ansiedad, la definición de ansiedad, piense que esta es su cabeza, ¿cierto? Definición de ansiedad: una mente dividida. Y la palabra está diciendo aquí, no estén ansiosos. El mundo corre detrás de esto, pero tranquilos, Dios sabe lo que ustedes necesitan. No estén ansiosos. ¿Por qué nos ponemos ansiosos? Porque esta caja empieza a quitar nuestro asombro. Y empezamos a creer, a asombrarnos de lo que nosotros podemos meter en esta caja. Y dejamos de asombrarnos del que metió toda la caja. Y ahora nos asombramos de lo que hay dentro de la caja. Del carrito, de la casita, del trabajito, ¿cierto? Porque dejamos de ver la gloria y el poder de Dios. Dejamos de verle a Él y nos fuimos a la otra caja. Por eso nuestra tendencia y la tendencia del enemigo es a tener una iglesia ansiosa, con una mente dividida, con una mente concentrada en una caja y no en Dios, ¿cierto? Dice la palabra,
Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, no estén ansiosos, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Lo que la palabra de Dios está diciendo es: no permitas sencillamente que esta división, ¿cierto?, convierta tu hacer, tener y parecer en tu prioridad, cuando deberías tener solo uno, para que tu hacer, tener y parecer estén en medio de una cosmovisión bíblica y de principios, no de emociones, ¿sí? No por encima de lo que Dios quiere. Ahora, y pastor, ¿y Isaías 40 para qué era? Isaías 40, versículo 18. Escúcheme esto, voy a tocar partes de Isaías 40, pero usted lo va a leer completo, van a hacer la tarea, ¿no? ¿Cierto? Yo te voy a tocar partes porque creo que conectan con esto. Porque Isaías 40 parte de una promesa, pero también una exhortación, unas preguntas muy importantes. Y hoy Dios te va a hacer preguntas. Isaías 40, 18 dice: ¿con quién comparan a Dios? ¿A qué se les parece? ¿Con qué imagen lo representan? ¿Con quién entonces me comparan ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. ¿Sabes qué está diciendo Dios allí? Cuando estás muy ansioso con esta caja, ¿qué Dios estás viendo? Porque tal vez sabes qué está pasando, que estás tan compartimentado que tú dejaste de ver a Dios como es hace rato. Y esa es la pregunta de Isaías. ¿Con quién me comparas? ¿Contigo? Porque el Dios de esta caja eres tú, no Dios. El Dios de esta caja, del trabajo, del de mi capacidad, del de yo meto, ¿cierto? ¿Quién es? Usted, no Dios. Usted lo separó hace rato. Usted le dijo: Dios, usted allá y yo acá. Y yo soy capaz de sacar esto porque usted me dio, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero esto lo hago yo. Usted ya perdió la imagen de Dios. Entonces, cuando viene la dificultad de esta caja y se empiezan a salir cosas de la caja y dice: ay, se me están saliendo las cosas, ay. Usted dice: ¿dónde estás, Dios? No, Dios no se ocupa. Eso, Él está muy ocupado para venir a ver mis problemas. Tiene problemas más grandes. ¿Perdón? Escúcheme esto. Versículo 26. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? Dios. La compartimentación de tu vida hace que tú empieces a cambiar la mirada de Dios. Ya no lo ves en 3D, ves un Dios Mickey Mouse. Muy chiquito ese Dios. El Dios de Isaías 40 es el Dios todopoderoso. Pero la compartimentación de las vidas hace que tú empieces a cambiar la cosmovisión acerca de Dios. No, Dios se fue, nos va a dejar embalados con este problema. No estén ansiosos. Dios sabe lo que necesitamos. Ponte las gafas correctas. Ponte las gafas de la cosmovisión bíblica para recordar que tu Dios ha creado todo esto. El que ordena las multitudes de estrellas una por una. Pero yo me pongo ansioso porque digo: no, Dios no va a llegar, Dios no va a poder. Es porque yo estoy esperando que el Dios de esta caja lo haga. Y el Dios de esta caja eres tú, no Dios. La compartimentación saca a Dios de la ecuación y tú te asombras de lo que tú eres capaz. Y ahí dejas de asombrarte del Dios verdadero, el Dios que sigue en control del cielo y la tierra. Hay una alabanza muy popular en Cali que dice: cuando enfrente de mí tus montañas no vi. Y a mí me encanta porque yo volteo y miro y digo: todavía las sigo viendo. Eso quiere decir que Él sigue al control. Porque ¿sabes cuál es el siguiente síntoma a la ansiedad? El control. Pero no me quiero ir de la ansiedad. Escucha lo que dice la palabra. La multitud de estrellas, el que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Entonces tú estás peleando tus batallas espirituales viendo un Dios de esta caja y no el Dios que te creó. El Dios de esta caja puede volverse un Dios muy pequeño porque es el Dios de tus gafas, no es el Dios de la Biblia. Es necesaria una cosmovisión bíblica centrada en la palabra de Dios para que tú creas en el Dios verdadero. Porque cuando tú los separas, tú dices: no voy a poder con este matrimonio. Pero si el que te dio el matrimonio
sigue estando al control de las dos. Él va a cuidar de tu matrimonio. Él va a cuidar de tu familia. Él va a cuidar porque tú sigues creyendo en este Dios que cuenta las estrellas, juega con ellas y las pone en orden. Porque cuando tú te metes en esta caja a intentar ser el Dios de esta caja, vas a terminar ansioso, reventado, intentando hacer lo que solo le compete a Dios. Una vida compartimentada. Y yo te quiero decir hoy, si es tu caso, haz algo, pero no hay forma de llevar una vida doble en Cristo. Es más, dice la palabra, fríos o calientes, tibios serán vomitados. Control, segundo síntoma. Y te quiero hacer unas preguntas de control. No, vamos a hacernos unas preguntas de control. ¿Por qué solemos ser tan controladores? ¿Por qué nos esforzamos por alcanzar posición de poder? ¿Por qué amamos la autoridad más de lo que amamos someternos a ella? ¿Por qué tenemos miedo de perder el control? ¿Por qué nos da miedo que alguien nos pueda controlar? ¿Por qué siempre queremos tener la razón? ¿Por qué no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer? Porque nuestra carne anhela tener el control. Le voy a poner este ejemplo, y hay temperamentos más tendientes al control, ¿sí? A mí me encanta el liderazgo de la iglesia porque coloqué el ejemplo en el primer servicio y yo dije, no, ahora me lo van a quitar para el segundo, pero no, ellos muy juiciosos dejaron el mugrero ahí. Sigamos. Yo estaba lavando esta mañana ahí, ¿no? Le voy a explicar qué es el control, ¿sí? Yo estaba lavando ahí, ¿no? Y yo levanto mis manos y con estas luces y todo, cuando la luz llega, la oscuridad se ve, ¿cierto? El mugre se ve, ¿cierto? Y entonces yo me paro, veo la pantalla y están viendo lo mismo que yo vi, ¿cierto? Uy, yo decía, no puede ser, Señor, déjame alabar, déjame alabar. Está sucia la pantalla, y yo, Señor, mueve mi cuerpo. No, eso está sucio, Señor, déjeme alabar, déjeme alabar. Porque yo quiero tener el control. Y todo el que quiere tener el control, Dios le va a probar que el único que tiene el control es Dios. Y a los que nos gusta a veces tener el control y que esté derecho. Mire, se torció la fila. Señor, meta el vaso allá que se salió de la fila, por favor, gracias. Siempre vamos a encontrar un descontrolado adelante. Siempre. Y yo veía las pantallas y yo decía, no puede ser. Qué pena. Yo estaba que traía un trapo. Pero yo dije, no, ahora acá el servicio la limpian, ahora no va a tener con qué explicar en el segundo. Cuando volví las vi, yo dije, ya me rendí. ¿Sabes por qué? Porque o tienes el control o tienes paz. ¿Cuál quieres? Mira lo que dice la palabra de Dios, Filipenses 4:7, nueva traducción viviente, dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. Pero Señor, ¿por qué no puedes limpiar la pantalla? La paz de Dios supera que yo no lo pueda entender. No sé cuál sea el área en donde tú quieres tener el control y te has sentido así. Pero lo yo que sí quiero decirte es que Dios te va a seguir llevando por esa área hasta que tú entiendas que escoges control o escoges paz. Porque el único control que tenemos, yo ya se los he dicho, en mi oficina hay colección, pueden pasar por ello, yo colecciono controles remotos, para el que necesite un control yo le doy. ¿Por qué? Porque no tenemos el control. Él tiene el control, Él está al control. Tendremos descanso y paz en medio del caos, sobrepasa todo entendimiento. No porque tengamos todo resuelto, no porque no hayan problemas, es porque Él es la paz. Es porque tú vives asombrado de su grandeza, de su poder y de su control. Y aprendiste a decirle, Señor, yo no tengo el control, te lo entrego, me rindo en esta área, yo no puedo hacerlo. Pero a los que nos gusta tener el control a veces, Dios coge y... Esta mañana el devocional de los líderes decía, el hierro se afila con el hierro. Y yo decía, Dios mío bendito, pura varilla eso aquí. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Tú no lo tienes. La falta, el deseo de tener el control solo produce más ansiedad y otras cosas en nuestras vidas. Escucha lo que dice Filipenses 4:7. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Mientras tu cosmovisión sea la adecuada, Dios cuida tu corazón y tu mente. Mientras tú estés con las gafas bien puestas, ¿cuáles son tus gafas bien puestas? Mientras tú tengas tus gafas bien puestas,
Él cuida tu corazón y tu mente. Mira, tengo un profundo respeto por todo lo que significan hoy las enfermedades mentales. Pero también tengo una profunda convicción de que antes de ellas hay un Dios que todo lo puede, que todo lo creó, que ordena las estrellas. Isaías 40, 21. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado que no tenían el control? Perdón, no dice eso. ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como tienda para ser habitada. Él sigue el control de este planeta y no hay nada que se escape a su control. Pero si tu cosmovisión empezó a cambiar, tal vez tú estás viendo un Dios muy limitado. Tal vez en la guerra espiritual tú crees que la pelea es de un diablo así de grande y de un Dios así de chiquito. El Dios del que yo te predico de Isaías 40 es un Dios todopoderoso, que está al control, que cuida de ti, que cuida de tu familia, que cuida de tu corazón, que cuida de tu mente. Pero si te ponen las gafas equivocadas, si te pones las gafas del animismo, estás esperando que la emoción venga para sentirlo. Si te pones las gafas de la modernidad, entonces la ciencia, el médico tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y si es la del posmodernismo, pues sencillamente vas a vivir por emociones y no por principios. ¿Cuál es tu cosmovisión? Porque si sigues empezando así, vas a tener una visión compartimentada de Dios. Y en esa visión Dios se reduce a algo muy pequeño. Por eso Isaías 40 lo dice ahí, porque el siguiente síntoma es peligroso. El siguiente síntoma después de la ansiedad y del control es la adicción. Es que la adicción llega porque tú te pusiste ansioso por esta caja, perdiste el control de esta caja y ahora no sabes cómo llenar y llenar y llenar esta caja. Porque esta caja es profunda, dice el proverbio, la sanguijuela dice, dame. Esta caja secular es ambiciosa, pide más cada día. Dice más hacer, tener, parecer. No tengas una vida compartimentada y deja que Dios sea el Dios de toda tu vida. Pon la cosmovisión correcta para ver las dos. Porque el Dios Todopoderoso cuida de ti, sabe qué necesitas. Y esta pregunta me confrontaba mucho. ¿Por qué caemos fácilmente en adicción? Adicción a cualquier cosa. A una sustancia, a una persona, a una posesión, a experiencias. Porque hay adicciones que no están muy lejanas. Hay adicciones que están a un clic. Wow. Y la adicción es sencillamente que pasaste de la influencia de la cosmovisión a la esclavitud de la cosmovisión. Hay un momento donde tú y yo podemos ser cristianos y estar influenciados por todo lo que nos llega. Pero hay un momento donde ya tú estás atado, donde ya eres esclavo. No de un celular. Esto es como un cuchillo. ¿Tú lo usas para bien o para mal? Estás atado a lo que dentro del cuchillo Satanás quiere mover en tu corazón. Esa adicción, esa experiencia. ¿Por qué nos decimos a nosotros mismos que podemos controlar las cosas cuando la evidencia realmente sugiere que no las podemos controlar? Si tú vienes batallando diciendo yo lo controlo, diga yo no controlo nada, necesito ayuda. Necesito que decidan por mí porque yo ya no pude. Pero Él sí tiene el control. Isaías 40, versículo 6. Dice, una voz dice, proclama. Y el profeta dice, ¿y qué voy a proclamar? Respondo yo, que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. Mira, si en algún momento tú has tenido una vida compartimentada y tú crees que tu gloria, la gloria de esta caja, te está haciendo perder y desconocer la gloria verdadera de Dios, para.
porque Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. No hay adicción que Él no pueda superar. No hay control que Él pierda. Y no hay ansiedad sobre la cual Él no pueda operar en tu vida. Pero cuando tú empiezas a pedirle a la creación que haga lo que solo el Creador puede hacer, empezaste a meterte en problemas. Empezaste a separar en dos vidas tu corazón, tu mente, tu vida, tu matrimonio. Empezaste a vivir una vida compartimentada, con una cosmovisión equivocada. Empezaste a pasar de la influencia del mundo a la esclavitud del mundo. Yo te quiero decir esto. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y esta Biblia sigue diciendo que el Dios en el que tú y yo creemos es un Dios todopoderoso, sustentador de la creación, sustentador de tu vida. No sé a qué te había llevado todo esto, pero lo que sí sé es que Dios hoy quiere renovar tu visión. ¿Y sabes algo? Amo tanto la palabra. Y ver este Isaías 40, el Dios todopoderoso, decirte, hey, deja la ansiedad, yo estoy contigo. No tienes el control, deja de luchar por el control que tú no tienes. Ríndete, pero voy a perder, ríndete que conmigo no pierdes. Conmigo aplica Primera de Maturana, perder es ganar un poco, sigamos. Entrega tu adicción. ¿Y sabes qué dice Isaías 40:11? Que ese Dios todopoderoso se hace tu pastor. Y te dice, yo sé que esto cuesta. Yo sé que dejar esa ansiedad, entregar el control, dejar tu adicción cuesta, pero yo soy tu pastor. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Y yo quiero decirte esto. Dios quiere renovar tus lentes hoy. Nuestra cosmovisión fácilmente se permea por la información, por las creencias, por los golpes, por todo. Pero no podemos permitir seguir dividiendo a Dios e intentar administrar esta caja en mis fuerzas sin Él. Tú no eres un cristiano del domingo. Tú eres un solo cristiano, de lunes a domingo. Y el domingo recargas, le echas el pegamento a la caja para no estar dividido en la semana, para no tener dos compartimientos y ponerte las gafas perfectas, las de su cosmovisión, las que te permiten ver la palabra de Dios como tu guía, la que te permite entender que Él es tu pastor, que Él te cuida. ¿Qué tal si cierras tus ojos ahí? Quiero guiarte en una oración. Y es una oración donde tu pastor te guía. Donde el Señor que es tu pastor te guía. ¿Qué tal si le dices ahí, Señor Jesús, poniendo a un lado mis cosmovisiones, repítelo conmigo, hazlo en voz alta. Dile, Señor Jesús, poniendo a un lado mis cosmovisiones de este mundo, tomo la decisión de creer que lo que tú dices es la verdad. Decido no ser indeciso ni inconstante, sino confiar en ti, Señor, y basar mis creencias en la Biblia. Rechazo mi antigua cosmovisión y me comprometo hoy a basar mi vida en la verdad de tu palabra. Confío que tú eres fiel. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Padre, gracias porque tú hoy liberas, Señor Jesús, de ansiedades. Y quiero comenzar por ahí. Si alguien ha estado batallando con la ansiedad, con pensamientos divisorios de su futuro,
de una relación, de sus finanzas, yo te quiero invitar a que te pongas de pie. Si tú has estado batallando, ponerte de pie empieza a romper inmediatamente a las tinieblas, porque ellas ya saben que tú sabes. Si alguien estaba batallando con el control, con tener el control, ponte de pie. Ponte de pie. Y si alguien ha estado batallando con la adicción, con una pecaminosidad en su vida, con algo que no puede soltar, que no se explica cómo, porque ya escuchaste que no está bien, que eso fue diseñado por Dios para un tiempo, no para este. Padre, hoy nos presentamos ante ti como tus hijos que a veces nos ganan nuestras ansiedades, nos gana la necesidad de tener el control, nos gana, Señor de los cielos, las adicciones de nuestra naturaleza pecaminosa que nos han retrasado. Hoy renunciamos a ella en el nombre de Jesús. ¿Y qué tal si tú empiezas a declararle ahí al Espíritu de Dios y a decirle: abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Vamos, dígaselo con decisión de libertad.